Buenos días, a continuación hablaremos de Pivot Table. Pivot Table es una herramienta que te permite resumir y manipular la información que tienes en un lugar. Por ejemplo, en este caso, para explicar qué es un Pivot Table, tomaremos como ejemplo esta tabla donde se muestran los vendedores, la región, el usuario, la cantidad y el mes. Y para plantear esto, usaremos una pregunta que será: ¿cuánto vende cuál es la cantidad de orden de un vendedor? Para comenzar, hay que ir al menú de insertar. Después, hay que seleccionar la tabla, que es la que nos ayudará a crear el pivot table. Después de seleccionar la tabla, hay que dirigirnos al menú de tablas y seleccionar tabla dinámica. Hacer un clic y te vendrán opciones donde te permitirán elegir una tabla ya creada en Excel, una de una fuente externa, y te preguntará si quieres una hoja aparte o en la misma hoja. A continuación, a la derecha podrán observar una lista donde se incluyen los nombres de nuestra tabla. A un lado de cada nombre hay un cuadro donde al momento de hacerle clic aparece en nuestro pivot table en una fila o en una columna, depende cómo lo indiquemos en la parte posterior. Para removerlo es necesario hacer un clic otra vez en el cuadro, y otra manera de colocarlo en el pivot table es arrastrando el nombre a la parte de abajo donde dice fila o columna, y para removerlo es necesario arrastrarlo y sacarlo de la tabla. A continuación, retomando nuestra pregunta, que fue ¿cuánto es la cantidad de orden de un vendedor? Para eso es necesario hacer un clic en el vendedor y la cantidad de orden. Y a continuación pueden ver que se muestra en el lado izquierdo donde está ubicada nuestro pivot table. Si queremos cambiar nuestra pregunta en lugar de que sea vendedor a región, simplemente quitamos el nombre de vendedor y colocamos el de región. En la parte de abajo a la derecha puedes encontrar el cuadro de valores, donde en él puedes hacer un clic y aplastar configuración. En él puedes ver los valores o las distintas fórmulas que puedes aplicar en esta pivot table. Recuerden que al momento de hacer un pivot table es importante hacer algo que es entendible, así que a veces es necesario colocar cierta información en filas o columnas para que se vea un poco más comprendible. Otra opción que te permite Pivot Table es colocar el filtro de informe. Para ello, hay que arrastrar un nombre de la lista a ese cuadro. Como podrán ver en la esquina posterior aparecerá un cuadro pequeño. En él hay que hacer un clic y te aparecerán las opciones de ese nombre. Si quieres hacer una especificación más, hay que remover o colocar los nombres que tú quieras y son los que te aparecerán en el Pivot Table. A continuación hablaremos de la última opción que apareció en Excel en el 2010, y esta es insertar segmentación de datos, que se encuentra en el menú de opciones al momento de estar utilizando Pivot Table. Esta opción es otra manera de utilizar la lista que se encuentra en la parte derecha, donde se encuentran los nombres de los títulos. Al momento de hacer un clic en ellos y seleccionarlos, las opciones que tengas, te aparece una tabla de nuevo con las opciones que tenían esos títulos. Al momento de hacer esos títulos, al aplastarle a uno de ellos, te aparece en el pivot table la única opción que seleccionaste.